bueno, pastoral social o doctrina, que está fundada en la doctrina social, ¿no? Este es el título, para cualquiera que se anime a verlo. Una pequeña introducción con algunos temas. Hoy vamos a ver, ya vimos la vez pasada, Dios como fundamento de esto, cómo actúa Dios y el cómo nos anima a nuestro propio actuar social. Hoy vamos a ver a Jesús de Nazaret, Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de Jesús y cómo es que Él nos motiva en nuestro actuar social? ¿Sí? Bueno, miren, vamos a ver esta pequeña semblanza de Jesús. Bueno, aquí estoy yo otra vez. Video 1. Aquí está 1. Transición. Ahí está. No. Transición. Ah, no, es que no queremos el 1, queremos el 2. Ahí está. Ok, bueno. Fíjense esta semblanza de Jesús, ¿no? Que resume de alguna manera su vida. Nació en una pequeña aldea, hijo de una mujer de campo. Creció en otra aldea donde trabajó como carpintero hasta que tuvo 30 años. Después y durante 3 años fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo un cargo público, nunca tuvo familia o casa, nunca fue a la universidad. Nunca viajó a más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento. Nunca hizo nada de lo que se asocia con grandeza. No tenía nada de lo que no tenía más credenciales que él mismo. Tenía solo 33 años cuando la opinión pública se volvió en su contra. Sus amigos le abandonaron, fue entregado a sus enemigos e hicieron mofa de él en su juicio. Fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras agonizaba preguntando a Dios por qué le había abandonado, sus verdugos se jugaron sus vestiduras, la única posesión que tenía. Cuando murió fue enterrado en una tumba prestada por un amigo. Han pasado 20 siglos y hoy es figura central de nuestro mundo, factor decisivo del progreso de la humanidad. Ninguno de los ejércitos que marcharon, ninguna de las armadas que navegaron, ninguno de los parlamentos que se reunieron, ninguno de los reyes que reinaron, ni todos ellos juntos, han cambiado tanto la vida del hombre en la tierra como esta vida solitaria. Bueno, una semblanza de cómo vivió Jesús y que él sería nuestro modelo, nuestra inspiración para nuestro actuar en todo lo que tiene que ver con lo social, ¿verdad? En esta doctrina social. Vamos a ver, perdón que estoy probando este sistema. Ahí va. Muy bien, fíjense. Una reflexión muy interesante. Esto está tomado del un proyecto que hicieron los obispos mexicanos hace poco que se llama Proyecto Global de Pastoral, una propuesta que hacen, pero en esa propuesta para todo México tienen un análisis de nuestra fe, un análisis de las condiciones sociales de México. Y en ese análisis ven también cómo hemos nosotros vivido nuestra fe y cómo a veces también esa fe que hemos vivido pues tiene límites y hay que revisarlos, ¿no? Entonces dicen aquí, esto lo tomo de lo que dicen los obispos y luego vamos a aplicarlo. Yo le puse ahí, hemos achicado a Jesús. O sea, nuestra relación con Jesús, ¿cómo es, no? Vamos a ver, me voy a poner aquí, vamos a ver, para verlos un poquito. Ahí estoy. Bueno, hemos achicado a Jesús. ¿Por qué digo que hemos achicado a Jesús? Dicen aquí los obispos que a veces en lo que tradicionalmente se ha hecho, en la inercia de cómo se ha ido transmitiendo la fe, se ha llegado a un punto en el que la redención se veía exclusivamente en la muerte en cruz de Cristo. O sea que nos fijamos en Jesús que muere en la cruz, que paga por nuestros pecados, pero eso tiene también unos límites, ¿no? Porque
se ponía el énfasis como que Jesús me salva desde afuera y ya, pues ya me salvó, ya se acabó, ¿verdad? Me limpió, me lavó y ya. ¿Cuál es el límite de esto? Porque pareciera, si no lo vemos adecuadamente, que Dios Padre, está como sediento de ese sacrificio, ¿no? Si no recibo este sacrificio, no perdono a la humanidad. Un poco podemos caer en esa idea, ¿no? Entonces, el hombre puede parecer como alguien pasivo, que recibe pues ese sacrificio de Cristo, pero Cristo pues lo hizo y uno nada más lo recibe. ¿Y en qué se puede caer si nada más nos fijamos en eso? Reducimos a eso la redención. Si solo reducimos, bueno, Cristo murió en la cruz por mis pecados, como si Dios lo hubiera casi puesto ahí en la cruz para salvarnos, podemos creer que solamente yo tengo la salvación. Podemos creer también que los sacramentos solos me salvan, o sea, pues ya basta con ir a misa, basta con confesarme y ya, ¿verdad? Es una reducción, eso, o sea, no sería una fe completa. Como que yo compro la redención, pues con prácticas religiosas, ¿sí? No sé si alcanzan a ver ese límite, ¿verdad? Hacemos a un Dios que depende de mis necesidades y de mis carencias, para bueno, yo le pido esto, yo le pido el otro. Un Dios que cumpla mis requisitos y luego pues terminamos haciendo una idea deforme de Dios, una imagen deforme de Dios, que es lo que en la Biblia pues también son los ídolos, que en el Antiguo Testamento muchas veces aparecen, esa contraste o ese reclamo de Dios a Israel de adorar a los ídolos. Bueno, pues nosotros podemos hacer un ídolo de Dios, ¿verdad? Cuando no lo vemos adecuadamente. Entonces yo aquí lo que estamos diciendo es que ver solamente como Cristo en la cruz ya me salvó es algo incompleto. Y ver también a Cristo en la cruz como si el Padre le exigiera eso, o sea, como si tuviera, digamos así, como sed de sangre, pues es incompleto. Y a veces nosotros cristianos o católicos pues hemos caído en una actitud pasiva, ¿verdad? Entonces hay que revisar, ¿sí? ¿Cómo estoy viendo mi fe? De una manera pasiva, como que Dios hace todo y ya. Bien, pues hay otra manera, ¿no? Hay otra manera que es la que ahora les voy a poner. Vamos a ver. Ahí. Aquí está. A ver. Bien. Entonces, ¿cuál sería otra manera de ver esto? Bueno, hay que volver a Jesús, no ver a Jesús como alguien, digamos así, mágico, lejano, abstracto, ¿verdad? Sino a Jesús de Nazaret. Sí, hay que siempre volver a Jesús de Nazaret, tal como Él caminó, tal como Él vivió en este mundo. Y esa va a ser nuestra fuente de inspiración, a Él al que vamos a seguir. Y va a ser también la inspiración de la doctrina social, ¿sí? Les digo, Jesús en toda su verdad, ¿sí? Entonces, aquí retomando también de esto que los obispos ponen como esas dos maneras de ver a Jesús, ¿no? Entonces aquí dicen, la redención es el momento sanante, el momento liberador que nos reincorpora en el proceso de la salvación de Dios, que dice plenitud, realización definitiva. O sea, la redención no es nada más, o no es más bien un momento mágico que pum, ya quedé salvado, ¿no? Sino que es un proceso, un camino que me libera. Y lo que me va a liberar es el camino que va abriendo Jesús, es la manera de vivir de Jesús, ¿sí? Y no solamente Cristo en la cruz, sino toda la vida de Jesús es la que es redentora, ¿sí? Entonces, por eso les decía, hay que ir a las actitudes de Jesús. ¿Cómo vivió? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Verdad?
cómo fueron sus relaciones con las personas, con su familia, con su pueblo, cómo él se acercaba al Padre, cómo se acercaba también a las Escrituras, cómo vivía en comunidad, cómo se acercaba a los marginados, a los excluidos, cómo se relacionó con el poder, con las autoridades, con situaciones de injusticia, de corrupción, etcétera, de violencia. Entonces, todo eso, digamos, es la vida de Cristo, toda la vida de Cristo es la que nos ilumina y es la que nos redime, nos ofrece un camino que nos salva. Que nos salva es que en ese camino nuestra persona se puede elevar, podemos llegar a nuestra plenitud como personas, ¿verdad? Bien, una muestra de eso. Tengo que ver aquí muy chiquito la pantalla. A ver, les voy a poner otra vez para verme. Transición, ahí estoy. Bien. Una muestra de eso que les estoy diciendo, como toda la vida de Cristo es esa es redención, nos libera, nos hace realmente libres, lo que tenemos que llegar a ser. Bien. Como él en Galilea, cuando estuvo predicando, cuando estuvo recorriendo las comunidades, cómo él se acerca a todos, los involucra a todos. Jesús va mostrando con su actuar, en el cómo toca a la gente, en el cómo los mira, que no, para él no hay excluidos, y para Dios, el Padre, nadie está fuera de su corazón, ¿verdad? Cómo nos va invitando a construir una fraternidad, una relación fraterna de iguales, ¿verdad? De igual dignidad. Y cómo también llama a los discípulos, ¿no? Como también nosotros podemos sentir ese llamado, pero cómo va viviendo Jesús esa relación con los demás. Y eso nos ilumina, nos da un mensaje que nos va a hacer más humanos, que nos va a acercarnos más, va a hacer acercarnos más a lo que Dios espera y a lo que Dios quiere, ¿sí? Jesús, como sintió, como caminó en esta tierra, es la fuente de nuestro compromiso social cristiano, ¿sí? Ahora, otro momento importante, ahorita les hablaba yo como un ejemplo de Galilea, ¿no? de su ministerio público, pero todo empieza, digamos, ese momento germinal, como la semilla, ¿verdad? Que brota, que germina, es la encarnación. La encarnación, el momento cuando Dios, digamos, decide entrar en esta historia Él mismo. Entonces sería la encarnación, en el que ahí en la escritura hay algunas frases muy hermosas que nos dejan mucho pensando para meditar. Vamos a ver, no, ya les puse otro que no era acá, aquí. Ok, a ver. Entonces, la encarnación. La encarnación es, les decía, ese momento en el que como que Dios se asoma al mundo y decide a entrar con nosotros, a acompañarnos. Y a través pues de Jesús, ¿no? Jesús, que es Dios con nosotros. Dice la segunda carta a los Corintios, ¿no? Cómo él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. O sea, Dios se abaja, se humilla desde su grandeza y toma esta pobreza pues de nuestra humanidad, ¿no? La carta a los Hebreos: no has querido sacrificios ni ofrendas, entonces yo dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como ese momento de, digamos, pensando como que Dios decide entrar y hacerse presente personalmente en nuestra historia, ¿no? En nuestra tierra. O el Evangelio de San Juan: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? La palabra, que sería el verbo, que es Dios mismo, ¿no? Pero que toma carne. Pues esta dinámica de la encarnación es una fuente muy grande de nuestro actuar cristiano, ¿no? Porque si Dios está diciendo, yo bajo, yo tomo la pobreza, yo me humillo, digamos así, me agacho del cielo a la tierra, es la dinámica de Dios, de abajarse. Y pues ese sería, digamos así, un principio, una manera de actuar en nuestra
nuestro compromiso social, ¿verdad? Ya se ve como una manera de actuar de Dios en la encarnación, que se encarna pues en Jesucristo, ¿verdad? Que estamos hablando hoy de cómo Jesús nos va a mostrar un camino muy, muy concreto, exigente, hermoso, de compromiso cristiano, y digamos, ineludible, o sea que no podemos hacerlo a un lado, ¿verdad? Si queremos seguir a Jesús. Entonces es muy importante ver esa dinámica de la encarnación. Dice el Papa Francisco, Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás, ¿verdad? O sea, encarnación habla de esa carne, que nosotros también cuando tocamos las heridas de nuestros hermanos, nos estamos acercando a ese misterio de la encarnación. Dios que se hace hombre, ¿verdad? Y en ese hermano mío, ahí está Dios, en esa carne, pero esa carne que muchas veces está herida, está sufriendo, ¿verdad? Que quizá está en ocasiones sangrante, pues al tocar y curar las heridas, pues sería una de estas aplicaciones, ¿no? de la encarnación. Vamos a ver. Ay, otra. Esperen, que estoy aprendiendo este sistema, pero ahí va, ¿no? Ay, no. ¿Cuál es la buena? Se vino acá esto. Aquí está. Bien. Entonces les puse este texto que de alguna manera nos muestra cómo Jesús, en su manera de entrar en este mundo y de vivir humanamente también en esta tierra, pues va a cambiar la manera de estar y la manera de existir. Nos va a dar otra dirección. Y esa dirección pues va a ser una dirección también con un compromiso con la justicia y con lo social. Entonces vamos a ver aquí esta ¿cómo se llama? Este texto que les puse, ¿no? Pero es el ejemplo de, digamos, ver la dinámica, cómo se mueve Jesús. Cómo se mueve Jesús. Entonces, la lógica de Dios que revoluciona nuestra lógica. Bien. Papá Dios, como era inhabitable que escogiera, escogió para su hijo el pueblo de Israel, un pueblo insignificante, periférico, y sometido al imperio romano. Y en él escogió a la provincia mestizada y semipagana durante varios siglos. O sea, Galilea era como lo peor, digamos, de Israel. Israel era pues, un país sin importancia, dominado, ¿no? Una región que los letrados decían que no salía ningún profeta, de Galilea, donde vivió Jesús, Nazaret. En Galilea escogió un pueblo que no aparece en la Biblia hebrea, precisamente Nazaret, un pequeño rancho, pero que no era importante, un pueblo insignificante, del que sus vecinos afirmaban que no podía salir nada bueno. Y en el pueblo escogió a una familia de la que sus vecinos no esperaban nada especial. Fíjense cómo toda esa vida, digamos así, tan ordinaria de Jesús, o una vida que se puede asemejar a la de tantísimos hermanos nuestros. Una familia que al presentar en el templo a Jesús, su hijo primogénito, no pudo ofrecer sino la ofrenda de los pobres. ¿Se acuerdan los pichones, no? No llevaban un cordero. Y en su familia escogió una persona que según sus familiares no daba sino para lo que era. O sea, los familiares de Jesús cuando él empezó a predicar pensaban que estaba loco, ¿no? Y lo querían regresar a Nazaret. Esta elección divina es desconcertante, hasta para los mismos pobres, muchos de los cuales por no tener cómo tener, viven en algún tipo de dependencia o al menos minusvalía. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que a veces la pobreza nos hace pensar que no podemos. Y Jesús, a pesar de su pobreza, digamos, se arriesgó, ¿no? Se arriesgó a salir de Nazaret, a predicar, a transmitir esa buena noticia, el reino de Dios. Bueno, esta elección de Dios, a él, que digamos Jesús, que se hizo pobre, no lo incapacitaba para una misión tan compleja, tan grande, una misión tan decisiva. No tendría Dios que haber elegido algo diferente para algo tan grande para la historia. Bien.
Vamos a ver. Ahí. Ok. Transición. Ahí está. Bueno. Entonces, es la dinámica de Dios y cómo Jesús toma esas condiciones tan humanas, tan reales, podríamos decir también como tan hirientes a veces, de dolor, de sufrimiento. Él las vive, ¿verdad? Entra en eso. Pero nos está dando un mensaje si creemos en Él y si lo queremos seguir. Nos está diciendo, pues sígueme, ¿no? Sígueme, es por aquí el camino. Entonces es por eso que este tema no lo podemos hacer menos en nuestra fe. Decíamos como al inicio, ¿no? No podemos decir, yo ya voy a misa y me confieso y estoy salvado. No, no, este sería un error muy grande, muy, muy grande. Sería como estar cortando casi todas las hojas del Evangelio y echarlas a un fuego, ¿verdad? Y no quedarte con el corazón del mensaje de Jesús y de Jesús vivo también, ¿verdad? Porque Jesús pues no es nada más alguien que ya vivió, sino que está ese Jesús vive hoy y vive en nuestra comunidad también de fe, entre nosotros. Bien, ahora, ¿qué pasó con Jesús después? Ya decíamos de la encarnación, ya decíamos también de ¿cómo se llama? De su predicación en Galilea. Pero, ¿qué desenlace tuvo esta vida de Jesús? ¿Verdad? ¿Qué le pasó, digamos, a Jesús? Bueno, pues esa vida de Jesús tuvo consecuencias. Su compromiso, su manera de estar y de relacionarse con los demás y de tomar partido por la verdad y la justicia y por un amor comprometido, tuvo consecuencias, ¿verdad? Entonces Jesús, en esas consecuencias, pues también nos va a abrir camino a nuestro compromiso social, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó a Jesús? Pues fue acusado, condenado por blasfemo. O sea, blasfemo sería alguien que ofende a Dios, ¿no? Que reniega de Dios. Diciendo que si para nosotros Jesús es Dios, Jesús es la presencia de Dios que camina entre nosotros, fíjense la contradicción, ¿verdad? Su condena fue por blasfemo, o sea, por lo más opuesto a Dios para esa gente. Entonces fíjense cómo se habían hecho un ídolo. Ellos pensaban que creían en Dios, pero su Dios era un Dios con minúscula, ¿verdad? Era un ídolo. Nos vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Si les digo, si mandamos al fuego el Evangelio con todas sus páginas y podemos ser devotos en cierta parte, piadosos, pero sin una vida comprometida, nos puede estar pasando eso, ¿no? Que estaríamos como estos que condenaron a Jesús por blasfemo. Bueno, esa blasfemia, ¿en qué consistió? Anunciar, poner en práctica y hacer presente a un Dios que no era el Dios de los poderes religiosos políticos, sino el Dios de los excluidos o marginados por esos poderes. De esta manera, aquel hombre anónimo, que no fue doctor, ni tuvo cargos, ni escribió libros, acabó realizando la mayor revolución espiritual de la historia humana. Dejó sentado que el camino hacia Dios no pasa por el poder, ni por el templo, ni por el sacerdocio, ni por la ley, ni siquiera por la estética, o sea, por la belleza, aunque Jesús la valoró, sino por los excluidos de la historia. O sea, Jesús mismo fue excluido, ¿no? Y él tomó partido por los que sufrían. Y esa es la revolución, digamos, de Jesús, que nos invita también a revolución de cambiar mente, cambiar corazón, cambiar actitudes. Una revolución tal que quizás sea inasimilable para nosotros, pero ahí está. O sea que hay que regresar a eso, ¿verdad? Hay que regresar a esa vida de Jesús que les decía, ¿no? Lo que les estoy diciendo ahora es como que no es nada más ver pues la cruz mágicamente, la cruz fue consecuencia de una vida comprometida. Y Jesús nos está diciendo en todo esto, pues sígueme en tu vida comprometida también, ¿verdad? Sígueme en agacharte de esa grandeza, ¿verdad? Para curar las heridas,
Y yo creo que este es un manantial de la doctrina social, de nuestro compromiso cristiano, ¿verdad? De nuestra vivencia de fe. Tendría que ser esto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para nosotros? ¿Cuál sería la consecuencia de esta vida de Jesús? ¿No? Ya ustedes pues la pueden repasar. Les recomiendo mucho pues ahora, ¿verdad? Los que puedan, y yo creo que todos podrán, tomar un poquito de evangelio y contemplar a Jesús, cómo vivió, con qué corazón caminaba, veía, hablaba y se comprometía. Pues eso nos llama a nosotros, ¿no? Eso nos llama a nosotros también a un compromiso. Vamos a ver, entonces, esta sería la consecuencia ya para nosotros. Ok. Entonces, en adelante, si somos seguidores de Jesús, ya Jesús hizo eso, ¿no? Jesús ya vivió así. Bueno, pues en adelante, si nosotros queremos seguir a Jesús, optar por Dios implica optar por el ser humano. Ya al inicio, en el primer tema, veíamos cómo estaba muy relacionado el compromiso social cristiano con lo que nos hace más humanos. Entonces, optar por Dios es optar por lo mejor del ser humano, ¿verdad? Aquello que eleva a la persona es una manera de amar a Dios. Cuando yo estoy buscando el bien integral de la persona humana y estoy buscando condiciones más humanas, ¿verdad? En el que ser más humanos es llegar a ser lo que debiéramos ser, ¿no? Pues si estoy buscando eso, y lo puedes hacer desde realidades tan diferentes, ¿verdad? Puedes buscar ese ser más humanos y hacernos más humanos en la familia, en tu profesión, ¿verdad? En el ambiente político, en el trabajo, en el cuidado de la tierra, o sea, en todos los rincones, digamos, de la existencia, podemos buscar esa elevación de la persona, ¿verdad? Y entonces ahí estamos amando a Dios, porque eso fue lo que Jesús hizo. Amó a su Padre buscando una vida más digna, una vida más plena. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice él. Entonces, optar por el hombre habrá de implicar optar también por el pobre. Entonces son tres partes, ¿no? Es optar por Dios, optar por el hombre, ser humano, optar por el pobre. Esas tres dimensiones van de la mano y no las podemos hacer a un lado en nuestra fe, en nuestro seguimiento de Jesús al llamarnos cristianos, ¿no? Pero esto debe hacerse dice aquí, dentro de un marco de no violencia, de respeto a la libertad de los demás, ¿sí? O sea, que aquí dice que la opción por el ser humano, por condiciones más dignas, más justas, por buscar que acercarnos a las realidades que están generando pobreza y también transformarlas para que esas estructuras injustas no se perpetúen, ¿verdad? Bueno, en esa, digamos, lucha por la justicia, pues no, lo que Jesús hizo fue una lucha, pero no violenta, ¿verdad? Jesús precisamente sufrió la violencia, pero responde sin violencia. Lo que llaman ahora la no violencia activa, no es la no violencia de que me conformo y no hago nada, no. Claro que Jesús hizo con el amor, hizo con su compromiso, hizo con sus actitudes, pero esa búsqueda del bien común no le llevó a avasallar ni a aplastar a los demás, sino totalmente al revés, en un gran respeto también por la libertad y en el poner su vida por delante para defender o para seguir proclamando ese reino de Dios y esos principios. Bueno, pues les dejo esta tarea, ¿no? Esta tarea para que se la hagan después en su casa, ya más tranquilos. Tomar un momento en la vida de Jesús que muestre esa opción por el empobrecido, o pueden ser por el que sufre, o en esas condiciones injustas, ¿no? Tomen un momento de la vida de Jesús que ustedes identifiquen de esto que estábamos platicando ahora, ¿no? Cómo era digamos, el fuego que tenía Jesús y cómo él lo sacaba para dar calor y luz, ¿no? En situaciones concretas. O sea, tomen su evangelio o recuerden algo del evangelio
de cómo Jesús vivía y cómo eso nos lleva al compromiso cristiano. Muy bien.